Todo comenzó con una pregunta. ¿Educación es lo mismo que formación? Uno de los pilares del desarrollo de la sociedad moderna ha sido educar al ciudadano para que pueda llevar una vida plena y, sobre todo, para que pueda tomar decisiones según sus intereses. Entonces, ir a la escuela a aprender a leer y a escribir, a enseñar a nuestros niños a hacer cálculos matemáticos, o que conozcan la historia de un país es formar un ciudadano. Al parecer, los diferentes sistemas educativos tradicionales están en crisis. Los últimos resultados de las evaluaciones PISA para América Latina posicionaron a nuestro país en 8º lugar en matemáticas, 7º lugar en lecturas y 6º lugar en ciencias. Un resultado promedio teniendo en cuenta que en América Latina se evaluaron 13 países. Ahora bien, si ponemos estos resultados en un contexto mundial, ¿Argentina entra en el grupo de los países con una educación promedio? Pues nuestro país quedó en el puesto 66 de 82 países participantes. Resultados negativos que acompañan una declinación educativa a nivel mundial. Por otro lado, ¿Argentina forma integralmente a sus ciudadanos? Para esa pregunta no hay datos que nos permitan llegar a una conclusión. Voy a hablar de educación con Ana María Sisti, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, y conocer si el sistema educativo instruye y forma a sus estudiantes. Queremos hablar un poco de educación y empezar a descifrar o entender la realidad de nuestra educación, sobre todo en la primaria. Nuestro sistema educativo lo que busca es justamente formar o hacer un proyecto de vida para los ciudadanos y ciudadanas que sea integral, que esté basado en valores, ¿sí? La libertad, la paz, la igualdad, la solidaridad, la posibilidad de adaptación y resiliencia, si se quiere decir. Ahora, ¿realmente lo logra el sistema educativo nacional? Sí, porque nosotros tenemos la Ley de Educación Nacional que está basada en tomar a la educación como un derecho humano. Esa premisa ya es el paraguas o el marco general que permite entender a la educación desde todos esos valores que vos acabas de nombrar, desde el respeto, desde la solidaridad, desde justamente valorar a la educación como ese factor transformador social que permite que uno pueda generar cambios en esta sociedad. Pero si tuvieras, y en este caso vos como docente, poner una calificación a nuestro sistema de educación nacional, un sistema de educación nacional en el cual las provincias también, cada una y como puede, se hace cargo, ¿no? Tal cual. ¿Qué nota le pondrías? Bueno, es difícil poner un número. ¿Por qué? Porque creo que el análisis siempre es multivarial. Si vos lo analizás desde los resultados, la calificación va a ser una. Si vos lo analizás desde las políticas públicas que se toman en relación a la educación, que impactan en el sistema educativo, sí, va a ser otra. Si vos lo tomás desde lo presupuestario como recursos que se deben impartir en la educación, también va a ser otra. Entonces claro, no es posible poner un valor. Generalmente, socialmente, ¿qué es lo que sucede? O desde los discursos, ¿qué es lo que sucede? Que se le pone una definición o un valor en función de los resultados, pero vos no podés evaluar un resultado sin tener en cuenta todo el trasfondo que esto implica, o todo el andamiaje previo para poder alcanzar ese resultado. Pero, digo, está bueno esto que decís. Sin embargo, son los resultados, o somos una sociedad muy resultadista, por así decirlo, porque vemos los resultados según mediciones de calidad, en donde, por ejemplo, los exámenes PISA, que son sistemas que evalúan la calidad educativa de diferentes países, ¿sí? A través de la Organización de Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, ¿sí? Después, este organismo internacional en el cual miden esto en el campo de la matemática, la comprensión lectora y la ciencia. Y nuestro país está muy por debajo de lo deseado a nivel internacional. Los análisis que se hacen es que no saben pensar o no pueden comprender lo que se lee, no tienen esta cuestión de despertar el interés por la ciencia desde muy chicos. De acá, en la primaria,
qué está pasando, qué es lo que afecta el proceso educativo. Bien, vuelvo a lo que te decía recién. Es muy difícil poder pensar qué es lo que hay que trabajar. Si vos solo la evaluación la haces atendiendo a los resultados y vos sobre esos resultados seguís de alguna manera generando acciones hacia los resultados, pero no trabajando lo que subyace a los resultados, o qué es la estructural que necesita ser atendido para que este resultado cambie, los resultados no van a modificarse. ¿Lo económico influye? Influye muchísimo, porque cuando vos tenés hoy primero docentes con un sueldo realmente por debajo o en el límite ahí de la línea de la pobreza o por debajo de ella, donde son sostén de familia en muchos casos y que tienen que poder subsistir a estas situaciones. La tarea docente no empieza y termina en el aula, ese es un concepto que generalmente la sociedad tiene, que cree que son las 4 horas de clases y nada más, y el docente necesita tiempo para planificar, para buscar actividades, para generar otras acciones, para poder capacitarse, lo cual eso implica tiempo extra, que no es tenido en cuenta dentro de ese recorrido que a veces se piensa. Entonces vos tenés docentes que necesitan tener más de un trabajo, y el docente tiene familia también. Claro. Entonces, no es que yo, listo, cerré el aula, me fui a mi casa y hago otra cosa. No, el docente sigue trabajando en su casa, corrigiendo cuadernos, pensando en actividades para el día siguiente, atendiendo a la diversidad que vos hoy tenés en el aula, que no es el aula homogénea que siempre se pensó. Claro. Entonces, el factor económico es un factor crucial, pero no es solo acá el foco en el docente. No es el factor económico del docente únicamente. Ni el factor está puesto en el docente como si el docente no hiciera la tarea que tiene que hacer. Cuando vos tenés una situación en la que al docente se le han sumado tareas que van más allá de lo pedagógico didáctico, el docente tiene que estar pendiente si el niño que viene a estudiar comió, si el niño que viene en las mejores condiciones, si tiene desde lo básico, que vos decís, bueno, viene con calzado, viene con ropa, viene con los útiles. El docente va cubriendo tareas que antes no tenía que hacerse cargo y hoy sí se tiene que hacer cargo. Y cuando vos tenés además situaciones de niños que son sumamente vulnerados en sus hogares o que vienen de situaciones de violencia, vos tenés que atender a esa realidad antes de poder empezar un proceso pedagógico didáctico. Es un mito esto que estas variables, estas situaciones que afectan un poco este proceso fluido de la educación, que es lo económico, lo social, ¿sí? Donde hay muchas necesidades vulneradas. Se ve en lo público, pero no en lo privado. ¿Es un mito esto que en lo público está como más complejizado y lo privado no? No, yo creo que no. ¿En las primarias tampoco? No, yo creo que esta realidad nos está atravesando a todos, en algunos casos con mayor peso, porque obviamente en las instituciones de educación pública vos tenés niños que no pueden acceder de pronto a una escuela privada, pero las situaciones de violencia atraviesan a todos los estratos sociales y las realidades las estamos viviendo todo el tiempo. O sea, vos vas por la calle y las situaciones de violencia en un semáforo, en una calle que vas a cruzar, o sea, esto es cotidiano. Entonces, estas situaciones las atraviesan todos los niños. Lo que pasa es que, bueno, es mucho más difícil en una institución pública donde vos tenés una cantidad de niños en el aula diferente quizás a las instituciones privadas, con una contención también difícil en las escuelas comunes, escuelas públicas, perdón. Es difícil a veces también en esos contextos cómo poder abordar esta multivariable de factores que impactan en un proceso educativo. La educación privada no, la educación primaria, ¿no? Es parte de nuestro sistema educativo. ¿Por qué es importante la primaria? Parece ser que es el momento donde creo que el ser humano tiene el gran conocimiento, que es aprender a leer y aprender a escribir. Pero ¿por qué es importante cuidar la educación primaria en nuestro país? Porque es la etapa fundamental y el puntapié para luego poder lograr otros aprendizajes. Cuando los chicos son chiquitos son esponjas que van absorbiendo todo lo que va pasando en el medio, ¿sí? Y el cerebro es un músculo.
viste que vos vas ejercitando y vas cada día asumiendo mayores conocimientos, mayor observación, mayor capacidad quizás en las primeras infancias de poder estar atento a todo lo que sucede. De hecho, los niños pequeños están atentos a todo, te preguntan todo quieren saber, para ellos es todo nuevo. Bueno, hay que aprovechar esos espacios y además porque es la etapa inicial de alfabetización. Una vez que un niño logró acceder a la lectura y a la escritura, lo que te abre el mundo de la lectura es impagable. Bien. Es un mundo de posibilidades. En latín, la palabra educar es prácticamente sinónimo de criar, y es común poner el foco de los problemas en los estudiantes. Sin embargo, una parte fundamental de este proceso es el rol del docente. Cualquier sistema educativo del pasado, presente e incluso del futuro necesita de maestros y maestras de excelencia que trabajen en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo son las condiciones de los docentes hoy? ¿Qué ha desvirtuado la imagen del maestro? ¿Y por eso nuestro sistema educativo tambalea? Y en esta realidad, la tecnología es un factor influyente en el diseño de la educación. ¿Es favorable en las aulas o termina siendo contraproducente en la tarea de enseñar? ¿Sabes qué? Cuando yo era chica y cada vez que había una reunión de padres, o llamaban o citaban a mi mamá y a mi papá a la escuela, yo realmente me costaba un poquito dormir porque yo decía, ¡ay, qué le va a decir la señorita! Y hoy, cuando pasan estas reuniones de padres con los docentes, la que no puede dormir es la docente, ¿sí? Quiero llevarte a esta cuestión de la autoridad del docente en el curso. El valor. El valor, claro, es autoridad, es el valor, con todas las características que me diste, con estas situaciones de vulnerabilidad que nos atraviesa y atraviesa el proceso educativo. ¿Se ha perdido? Se ha perdido el valor del docente, el respeto al docente. Yo debo ser un poquito más grande que vos, pero cuando uno era chico, iba a la escuela, entraba el docente, vos te parabas, era el respeto al docente, las familias tenían respeto al docente. De hecho, yo llegaba a mi casa, la seño me retó, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora la pregunta no es qué hiciste, mañana voy a hablar con la seño. Entonces, hay una cuestión social de ese valor, ese respeto a lo que es la tarea docente que se ha perdido como sociedad. Yo creo que estamos, desde mi mirada, creo que el valor a la educación se está perdiendo, como ese valor de esto que decíamos recién, ¿no? ¿Qué impacta en la sociedad lo educativo? ¿Cómo impacta lo educativo? Que no es únicamente una legislación que se haga y quede la legislación y con eso se cambia la situación. No se cambia si no hay políticas que acompañen a esa legislación a llevar adelante estos procesos. Claro, o sea, lo presupuestario es importante, pero si no lo tenés diagramado, exacto, ¿cómo lo vas a bajar? Exacto, y si no hay toda una situación de batería de políticas públicas que acompañen estos procesos, a ver, vos hoy no podrías pensar un aula sin tecnología, por ejemplo, cuando vos sabés que muchos de los niños, es cierto que hay una gran población que por ahí no tiene acceso a lo tecnológico, pero que vos deberías poder brindar en el aula herramientas por lo menos para aprender a usar lo tecnológico, pero a usar con un fin educativo, ¿sí? No con el fin de jugar un videojuego en un teléfono, por ejemplo, únicamente, sino con lo educativo, con el poder acceder a información que te permite hoy la tecnología. O sea, vos antes, para que te enteraras de algo que había pasado en otro lugar del mundo, no era la inmediatez que hoy tenés en las noticias. Entonces, poder acceder a través de lo tecnológico también es generar, de alguna manera, esta soberanía de la información, esta libertad del conocimiento, para que todos podamos acceder y estar informados y estar actualizados y poder generarlo en las escuelas trabajando con los chicos con tecnología. Bien, y esto, el acceso a la tecnología también es uno de los tantos instrumentos que se necesita y que hay que
adaptarse lo más rápido posible, porque parece ser que los chicos hasta chiquitos van un poquito más adelante el conocimiento que puede tener el docente. Pero ese conocimiento, fíjate que tiene que ver con lo práctico, con el poder buscar una página y demás, pero no con el uso. No con el concepto del uso de ese material informático o tecnológico con el que trabajan los chicos. Sí, agarran el celular, desplazan, buscan, van, vienen, pero digamos que el uso pedagógico no está. ¿Y está diseñada la escuela? Cuando hablo de diseño no es poner los bancos de una que también influye, digo, sí, claro. La parte, el espacio dentro del aula influye, pero estamos diseñados, o nuestro sistema educativo está diseñado justamente... No, nos falta mucho para tener realmente una posibilidad de que todas y todos los niños que están en un aula puedan acceder a la tecnología, que puedan tener dispositivos, buena conectividad, que no es menor, porque si tengo un dispositivo y no me puedo conectar, es muy difícil a veces poder hacer trabajos en red y demás. Nos falta un camino, nos falta un camino. Que justamente, bueno, la Ley Nacional de Educación se recupera, si se puede decir se recupera, porque venimos de una Ley Federal de Educación tal cual, que había extendido la importancia por ahí de esta formación de los niños y niñas hasta el 9º grado, así como que la primaria tenía un fuerte rol y un eje, un pilar tan importante en la educación de los argentinos y argentinas. Con el transcurso del tiempo, bueno, no fue así. ¿Qué pasó? No, porque en realidad esa propuesta de Ley Federal de Educación, digamos que lo que eran los séptimos, octavo y noveno, estaban tendientes a una secundarización, digamos, como una educación más secundarizada. De hecho, los chicos tenían las materias como las tienen hoy en un primero o segundo año del secundario. En realidad fue una propuesta que creo que no fue lo suficientemente trabajada con las instituciones educativas. Yo recuerdo en ese momento estaba trabajando en escuela, yo soy docente de educación especial, estaba en escuela especial, me acuerdo de las jornadas institucionales para opinar, para reflexionar, pero como suele pasar en las jornadas institucionales, que vos opinás y eso no sabés si en algún momento llega. Esa propuesta de ley, bueno, tuvo un montón de falencias porque justamente para poder hacer ese tipo de educación vos necesitas una inversión presupuestaria muy grande. Claro. Que tampoco funcionó. Y bueno, luego aparece la Ley de Educación Nacional, que desde mi punto de vista es una muy buena ley, que necesita ser revisada porque ya tiene muchos años, necesita ser revisada en algunos puntos, pero una ley que contempla modalidades, que contempla todo el sistema educativo como un derecho a la educación desde inicial a la educación superior, que creo que eso es un valor muy importante en nuestra sociedad. Pero que una ley que quede escrita en un papel, pero que vos no tenés políticas que acompañen, recursos que acompañen la implementación de esto, también vos vas a encontrar y decís, la ley tiene falencias. Vamos un poco más en profundidad en este sistema educativo. Pensemos en la formación de aquellos que educan. ¿Cómo es la instrucción y la preparación de los docentes? ¿Y cuál es el rol de la Universidad Nacional de Cuyo? Ana, a veces en la opinión pública ahí está este comentario tan doloroso que puede ser: la maestra de mi hijo no le enseña ni a leer ni a escribir, o llega a 7º grado y le cuesta todavía leer de corrido y todo eso porque la maestra no está formada. Y acá, bueno, es todo un tema, aquellas instituciones, sobre todo la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Educación, ¿cómo es esta formación de los formadores, de los y las futuras maestras y maestros de primaria? Bueno, en realidad acá la formación que nosotros tenemos en la facultad, yo sé que es de buena calidad, o sea que es de una formación que realmente es requerida por instituciones educativas. De hecho, cuando generamos los espacios para las prácticas, siempre nos abren las puertas, y si es de la universidad y se nota la diferencia con otras formaciones. Acá la formación es muy sólida, tienen muchas materias
que van construyendo el proceso de lo que tiene que ver con la alfabetización en relación a los procesos de lectura y escritura, con materias claves como la lectura y la escritura en la universidad, como psicolingüística, que es una materia donde se trabaja el proceso de leer y de escribir, qué cosas se ponen en juego desde niños en ese proceso. Entonces vos haces un trabajo metarreflexivo cuando después vos te enfrentas al aula, buscando estrategias, buscando herramientas, buscando lecturas que sean llamativas y de interés para los niños, porque ese también es un factor que se debe cruzar, ¿no? Si yo quiero que los chicos lean, que se apasionen por la lectura, y bueno, elegir y seleccionar qué es un factor muy importante. Y en esta formación de la maestra o el maestro, ya no es ese maestro tan rígido, de guardapolvo blanco, que eran egresados de escuelas de magisterio, ¿no? Egresaban de 5º año y ya eran maestros o maestras. Ahora es una formación que abarca más allá de lo pedagógico. Exacto, no es solo lo pedagógico didáctico, que sería el proceso que uno pone en juego en el aula, sino también los componentes sociales, los componentes de empatía que tienen que tener no solo con los estudiantes o los niños y niñas en el aula, sino con las familias. Porque la escuela está inserta en una comunidad y esa interacción del docente con esa comunidad es muy importante. ¿Y esta formación de docente, una vez que termina y egresan, queda ahí la formación? ¿O realmente es responsabilidad del docente, en la medida de lo posible, poder seguir capacitándose? Uno sabe que una carrera docente implica que es de por vida, que tenés que seguir actualizándote y formándote de por vida. Por eso también la facultad brinda formaciones de posgrado o capacitaciones desde la Secretaría de Extensión para nuestras y nuestros egresados y docentes en general de la provincia. Sobre todo en los ámbitos que la facultad maneja, educación primaria, especial e inicial, y educación social, y desde ahí ir buscando formaciones que van complementando esa tarea cotidiana, esa búsqueda permanente de ir actualizándote en esta formación. ¿Les pasa como unidad académica que por ahí los chicos y chicas que están iniciando primer año, ustedes dicen, uy, qué flojito viene, con algo que a nosotros apuntamos mejorar a futuro, que ellos puedan ser los maestros y las maestras de chicos que realmente no vengan después con una mala formación entrando a un nivel superior? Bueno, ¿les ha pasado eso? Nos pasa muchas veces, pero esa es la estrategia del docente. El docente, vos tenés que tomar cuál es la competencia de base o cuáles son los contenidos de base y hacia dónde quiero apuntar y buscar todas las herramientas de andamiaje para ir co-construyendo ese aprendizaje y lograr en el medio un profesional con las competencias que debe egresar para desempeñarse en una tarea docente. Hablábamos que uno parece ver que hay muchos docentes por todos lados y sin embargo, bueno, ustedes los pueden medir, ¿no? Los chicos que ingresan a la Facultad de Educación y después pueden egresar no alcanzan a cubrir la totalidad de la demanda de docentes, aunque sea en nuestra provincia. Exacto. ¿Por qué pasa esto? Y porque la realidad es que hay una demanda muy grande de docentes y por lo tanto tenés un montón de estudiantes que están cursando segundo, tercer año y ya están trabajando en el sistema educativo, porque no hay docentes en el medio que cubran los cargos. Y uno dice, bueno, ¿quién quiere ser docente, no? Exacto. Bueno, pero es una facultad y es una carrera, porque es una carrera universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo. Y es una universidad pública, ¿no? Que apunta a la formación a través de este sistema de formación público superior, a que estos docentes se puedan adaptar también en este ámbito público. Exacto. Exacto. ¿Cómo lo llevan ante una situación en donde justamente lo público es lo que está muy cuestionado? Bueno, el tema del cuestionamiento de la educación pública creo que hoy está detonando, pero es un cuestionamiento que se viene haciendo desde un tiempo a esta parte. Nosotros seguimos defendiendo y sosteniendo una educación que entendemos que es de calidad, una educación que entendemos que es inclusiva, y la universidad te transforma la vida, te cambia. Vos escuchás comentarios de un montón de estudiantes que tenés en los primeros años, que te dicen, yo soy el primero en llegar a la universidad, y como llegar a la universidad es como un gran logro
para esa familia, para ese lugar que ocupa esta persona en la sociedad, y creo que esa es una función y un objetivo, porque la universidad no es solo el espacio físico, no es el aula que yo vengo y curso, la universidad es el territorio, la universidad es la investigación, es la extensión, es la ciencia, es el compromiso social que tiene la universidad con la comunidad en la que se inserta, que es mucho más que pensar en vengo a cursar una materia. Es todo lo que implica ese venir a la universidad. Son las becas que ofrece la universidad, el contacto con otras realidades, la inserción que genera la universidad en distintos ámbitos que a lo mejor desde otro lugar son impensados. En la Facultad de Educación, ¿qué especialidades tenemos en materia de educación? Bien, nosotros tenemos carreras de grado, que tenemos el profesorado de educación primaria, de educación inicial, educación para personas sordas, el profesorado de pedagogía terapéutica en discapacidad intelectual y el profesorado de pedagogía terapéutica en discapacidad visual, la licenciatura en terapia del lenguaje, el profesorado de informática, y tenemos 2 tecnicaturas, la tecnicatura en interpretación en lengua de señas y la tecnicatura en educación social. Todo esto que me estás diciendo de las diferentes especialidades de la educación, ¿no? Hoy se está requiriendo una educación integradora, ¿no? Inclusiva. Los profesionales se ven primero en la facultad y después se ven en el campo, ¿no? En la escuela, nuevamente cada uno desarrollando su disciplina, ¿no? Su especialidad. Y con un altísimo grado de experticia y de compromiso con lo que hacen, que realmente cuando uno participa de eventos nacionales o internacionales en el ámbito de la educación primaria e inicial, por supuesto, pero en el ámbito de la educación especial, verdaderamente uno se siente orgulloso de los profesionales que forma. Veía que todo lo que tiene que ver con educación de calidad, tanto Singapur como Finlandia están ahí arriba, ¿no? En los primeros puestos de calidad educativa, pero está el Estado detrás de todo eso. Resumilo, ¿qué tan importante es que el Estado esté? Es lo principal. El Estado tiene que ser el garante de poder llevar estas políticas adelante. Esto que decíamos antes, ¿no? O sea, yo puedo tener la mejor de las leyes en un papel, pero si no hay un Estado que garantice todas las condiciones que implica poder cumplir esa ley, realmente la ley termina siendo un maravilloso escrito sin más. Bueno, ojalá que no todo termine en meros números. Esperemos nada que más. no. Gracias, Ana. Gracias a vos. Un placer. De nada. Salvo algunas excepciones, líderes políticos, económicos e incluso religiosos de todas las épocas de nuestro país han valorado a la escuela como el cimiento de nuestro desarrollo, como política de Estado. Después de esta entrevista, creo que cuando los conceptos planteados en el discurso fueron llevados a la práctica, el sistema educativo cumplió su objetivo con creces. Pero cuando estas valoraciones sobre la educación solo se quedan en discursos y lo destinado económicamente es un gasto y no una inversión, la educación primaria comenzó a agrietarse. La formación de una población va más allá de un gobierno o incluso de una institución, y los problemas y desafíos a los que se enfrentan comenzarán a solucionarse cuando nuestra sociedad entienda que el problema no es solo el docente, tampoco los estudiantes, incluso tampoco lo económico. Es un sistema y por lo tanto la solución deberá ser sistémica.